Bendiciones para todos. Estamos en USBAL, en modo impacto, y el tema de hoy será impactando en la ilegalidad. Mi nombre es Aurora Tomás de Disano. Somos pastores con mi esposo en una congregación bautista que se encuentra en la zona norte de Buenos Aires, en Argentina. Y soy casada, tengo hijos, tengo nietos, y realmente es un privilegio para mí poder compartir este tema con todas ustedes. Quiero comentarles que el Señor me llamó al ministerio después que yo había terminado también la tecnicatura en Antropología Cultural y Social, y el Señor me llamó al ministerio porque entendí que tenía que prepararme, que capacitarme para poder servir mejor al Señor y a su obra. Y uno de los textos que me movilizó para ir al seminario fue el de 2 Corintios 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que después de esos 5 años que estuve en el seminario recibiendo la licenciatura en educación cristiana y en teología, le dije: Señor, aquí está mi vida, usala, estoy dispuesta a servirte. Siempre me había interesado la docencia y estuve en algún tiempo también enseñando, dando clases, especialmente en los institutos, en los seminarios que tienen capacitación hacia los misioneros, porque tenía una formación también en misionología. Pero me interesaba mucho trabajar con las mujeres. Quería escuchar sus experiencias de vida, quería estar con ellas, quería evangelizar, quería presentarles a Cristo. Ahora, nunca imaginé que el Señor podía llevarme a esos lugares a trabajar con mujeres que estaban en la marginalidad, que estaban en el límite, mujeres que habían sido despreciadas, descalificadas, abusadas. Y el Señor estaba preparando mi vida y mi corazón para poder desarrollar esa tarea. Así que a través de Mujeres Bautistas comencé a participar en brigadas misioneras y después armar también yo las brigadas misioneras invitando a otras mujeres y a recorrer el país, especialmente en el norte y centro del país, para llevar esas brigadas y estar trabajando junto con las iglesias en diferentes provincias de nuestro país, armando brigadas de trabajo donde llevábamos el Evangelio, donde compartíamos el Evangelio a través de campañas evangelísticas, compartíamos discipulado, enseñábamos la palabra, a cómo armar un mensaje, pero también brigadas de trabajo enseñando a coser, a cocinar, a tejer. Llevábamos peluqueras también para hermosear a las mujeres, que nos gusta estar bonitas también. Así que comenzamos con ese trabajo y realmente traía mucha satisfacción. Nos poníamos en contacto con los pastores de las iglesias, con las esposas de los pastores o con las hermanas que estaban dirigiendo el esfuerzo femenil, y comenzábamos entonces a organizar la tarea misionera para esos lugares. Fue así que estuve trabajando durante todo ese tiempo con la alegría de que el Evangelio estaba transformando vidas, porque el Evangelio es el que transforma. Y tuve contacto con mujeres que estaban, como decía, en los límites de su marginalidad, de la descalificación. Y voy a dar algunos testimonios, hermanas, de lo que viví, para que el nombre del Señor sea glorificado y cómo Dios transforma una vida que es desechada muchas veces por la sociedad,
pero Dios tiene propósitos eternos con cada uno de nosotros, porque el diseño que el Señor tiene para cada uno de nosotros es original, ¿verdad? El Señor tiene propósitos, tiene planes eternos para con cada una de nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos dice que el deseo de Él es que ninguno se pierda. Entonces, el poder transformador del Evangelio es el que cambia vidas, el que transforma, el que rescata, el que rehabilita a las personas. Mujeres errantes, mujeres de pronto sin orientación, sin rumbo, de un lugar al otro y tal vez sin dirección. Entonces, cuando estábamos trabajando con estas mujeres, siempre la palabra estaba haciendo efecto en el corazón de ellas. Y recuerdo un caso, voy a contar algunos testimonios y para preservar la identidad de estas personas no voy a mencionar sus nombres y en algunos casos no voy a mencionar los lugares. Comencé a trabajar aquí en el país, como le decía, con grupos marginales, criollos y también con pueblos originarios. Y también en otros países como Perú y Bolivia. Dispuesta a escuchar siempre. Miren, las mujeres a veces nos cuesta escuchar, ¿verdad? Porque nos gusta hablar, nos gusta hablar, pero qué bueno es desarrollar esta habilidad de poder escuchar, porque la gente necesita ser escuchada. Y yo me encontraba con mujeres que necesitaban ser escuchadas, mujeres que no tenían paz en su vida, mujeres que estaban totalmente desorientadas. Y trabajando en una de esas tareas misioneras y en una campaña evangelística, se acerca una mujer y me dice, yo no entiendo, yo había estado hablando acerca del amor de Dios. Dice, yo no entiendo por qué Dios me tiene que amar a mí. ¿Por qué yo tengo que ser perdonada por Dios? Y después que teníamos nosotros esa campaña que terminaba la reunión con las mujeres o las reuniones con las mujeres, teníamos siempre un espacio para estar hablando individualmente con aquellas personas que realmente necesitaban abrir su corazón. Y esta mujer abrió su corazón, se quebrantó, empezó a llorar y a contarme su historia de vida. Y ella me dijo, yo, ¿sabe por qué le digo que pienso que no merezco el amor de Dios? Porque yo hice muchas cosas malas en mi vida. Hice muchas cosas malas y las hice por dinero también, porque necesitaba sustentarme, porque no tenía trabajo y porque esa era una manera que yo tenía también para poder sobrevivir. Y entonces comenzó a contarme su historia. Ella había sido parte de un grupo psíquico que ideaban lo que después ejecutaba Sendero Luminoso. Así que en su haber había mucha tristeza, mucha amargura, mucha culpa. Entonces, en estas situaciones es cuando tenemos que pedirle sabiduría al Señor, para que Dios ponga las palabras en nuestra boca, para saber qué es lo que tenemos que decir, cómo ayudarla. Y yo le decía, Señor, oraba en mi interior, dame las palabras para que pueda ayudar a esta mujer. Esta mujer piensa que no es amada por ti, pero Señor mueve al arrepentimiento. Así que primero la llevé a un arrepentimiento y a darle la seguridad de que era aceptada por Dios, que como dice la palabra, somos aceptados en el amado por su buena voluntad. Aceptada por Dios. Y sabe que comenzamos, esta mujer rindió su vida a Jesucristo, aceptó al Señor Jesús como su Salvador y después comencé a discipularla. Y el Señor me guió a discipularla a través de la historia de Pablo. Y le dije, mira, Pablo fue una persona también que hizo cosas desagradables y en contra de la voluntad de Dios, pero tuvo un encuentro fenomenal con el Señor y él rindió su vida a Jesús.
así que a través de la historia de Pablo también, y yo le mencionaba el texto de Filipenses cuando dice, ¿no? Olvidando lo que queda atrás. Mira, Pablo olvidó todo lo que quedaba atrás. Y el Señor te invita a olvidar. Olvidar quiere decir renunciar a todo eso, entregarle al Señor y saber que Dios tiene ese amor perdonador hacia vos y que va a poder transformar y cambiar tu vida. Así que ella comenzó, la discipulamos, después la iglesia siguió trabajando con ella, rindió su corazón al Señor, pero como decía Pablo, en este presente entrego y me extiendo hacia adelante. Trabajar esas situaciones de vida, ese dolor de su corazón y hacerle entender que no era condenada por el Señor, que el Señor la amaba, que el Señor no hace acepción de personas, que todos somos iguales delante de Él. Ella entregó su vida a Jesucristo con tal convicción que el Señor hizo una obra tremenda en su vida. Siguió creciendo en las cosas del Señor, fue bautizada y saben que en un momento ella recibe el llamado del Señor para servirle al ministerio. ¿Qué propósitos tenía Dios con esta mujer? ¿Qué propósitos grandiosos tenía Dios con esta mujer? Mis hermanas, siempre tenemos que estar preparadas para no emitir juicios, ni tener prejuicios, ni preconceptos con las personas, porque no imaginamos, no sabemos lo que Dios tiene preparado para cada persona. Dios la rescató, ella se pudo rehabilitar y comenzó a estudiar la palabra, a servir al Señor y hoy está trabajando, ya pasaron unos cuantos años también en el ministerio. Personas venían y decían, Señor, danos la capacidad, dame la capacidad, porque eran muchas las situaciones que teníamos que atender en la obra misionera. Y venían personas tal vez que habían estado en el ocultismo, que habían estado en Umbanda. Atendía a 2 personas que habían sido mai de Umbanda. El Señor hizo una obra tremenda en una de ellas. Cuando ella atendía a gente en su casa, oficiando de mai y tratando las vidas de estas personas a través del umbandismo, Dios había rescatado su vida y ahora ella ofrecía su casa para tener reuniones con mujeres y hablar de Jesucristo. Esto solamente lo hace el Señor. Esto solamente lo hace Dios. Qué tremendo poder testificar de este poder grande que tiene el Señor, poder transformador. Personas que venían tal vez con maldiciones y que me contaban y me decían, miren, yo no voy a poder ser feliz porque en mi familia a través de generaciones hubo una maldición que todas las mujeres de la familia no íbamos a ser felices. Y yo le dije, en el nombre de Jesús hay que romper con esa maldición. En el nombre de Jesús. No tengo paz en mi corazón. Para que pueda tener paz en su corazón, tiene que entregar su vida a Jesucristo y dejar que Jesucristo haga la obra en usted y romper con esa maldición. Y realmente a través de todo un proceso de sanidad, de sanidad interior, de sanar su corazón y de poder también rehabilitarla y hacer todo un trabajo de resiliencia también en su vida, el Señor se manifestaba con poder en cada una de ellas. Muchos testimonios para contar, trabajando también con los pueblos originarios, con chicas jóvenes que eran abusadas, que quedaban embarazadas. En algunos pueblos originarios, ya cuando la niña cumple 13 años, su familia nuclear de origen la aparta a una chocita, a un lugar, a una habitación fuera de la casa familiar, indicando que ya está preparada para formar su propia familia. Sin derecho a elegir a sus esposos, cualquiera venía y las tomaba o cualquiera venía y abusaba de ellas. Con 7 meses de embarazo y nunca habían tenido una revisión médica. Así que con otra misionera más y otras hermanas que nos acompañaban, logramos tener en el norte argentino un centro sanitario,
porque estas muchachitas que pertenecían a los pueblos originarios, cuando se acercaban para ser atendidas en los hospitales que atendían a los criollos, no las querían atender, así que no recibían ningún tipo de atención. Y logramos, mis hermanas, con ofrendas también de mujeres, realizar este centro, construir este centro sanitario, donde tuvimos la posibilidad de que fuese un médico, porque solamente había un agente sanitario que iba de vez en cuando a la comunidad, que fuese una partera también 2 veces por semana a la comunidad y el agente sanitario. Realmente este era el obrar de Dios, porque teníamos pocos recursos. Y el Señor, cuando no teníamos nada y a veces no teníamos ni siquiera para comer, porque muchas veces llevábamos alimentos y nos quedábamos sin nada para comer nosotros. Y un día yo estaba orando y dije, Señor, no tenemos nada ahora para ofrecer. Pero en ese momento, en ese tiempo, vino alguien y me dijo, hermana, ha llegado una ofrenda desde Buenos Aires para ustedes. El Señor había respondido a nuestra oración. Dijimos, Señor, no tenemos absolutamente nada, pero vos podés proveer. Y en el momento justo, mis hermanas, el Señor nos proveía de lo que necesitábamos. Esto solamente es obra de nuestro Dios. Muchos testimonios, trabajar no solamente en la parte, digamos, material, sino también las emociones de las mujeres. Muchas veces las mujeres se cierran y hay que trabajar en sus emociones, con compasión, con empatía. Están muchas veces en esa cautividad espiritual, ¿no? En esa atadura espiritual, pero el Señor siempre está abriendo ventanas de libertad. El Señor siempre obraba y había esa luz iluminando la vida de las personas. Trabajar con sus emociones, con mujeres maltratadas, con mujeres abusadas. ¿Cuántos testimonios que tendría para contar? Es larguísimo, ¿no? En estos años de trabajo que el Señor me ha permitido realizar esta obra con las mujeres. Una mujer, cuento un caso, abusada por su propio padre, tenía 9 hijos de su padre, de su padre. Nunca había podido hablar con nadie. Y ella ese día vino con toda esa angustia, hizo una catarsis y me dijo, hermana, yo es la primera vez que puedo contar esto. La primera vez que puedo contar esto. 35 años con 9 hijos y de su padre. Logramos aislarla de esa situación. El padre ya al poco tiempo falleció, pero ella pudo nuevamente reconstruir su vida. El Señor había sanado su corazón. Trabajamos a través del perdón, mis hermanas, porque en estos casos tenemos que llevar a las personas a abrirse al perdón, a salir de esa cárcel, a destruir esos barrotes que las tienen esclavizadas y que el Señor pueda hacer la obra poniendo en ellas el perdón de Cristo. Como siempre digo, nosotros no podemos generar amor, no podemos generar fe, no podemos generar perdón. Es el perdón de Cristo, es el amor de Cristo, es la fe de Cristo en nuestros corazones. Y cuando tomamos esa decisión de perdonar, el Señor después acomoda las emociones y los sentimientos de cada una de nosotras. Y el Señor hizo una obra tremenda con esta mujer también. Y pudo perdonar y pudo ser libre. Perdonar de toda acción que nos ha perjudicado. No solamente liberamos a la persona, sino también que nos liberamos nosotros de esa carga, de esa mochila tan pesada que muchas veces estamos llevando. Muchas situaciones, ¿no? A través de, también el Señor me permitió en un tiempo tener programas radiales, Tiempo de Mujer, y estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, donde no se hablaba mucho acerca de la mujer maltratada. Yo una vez hice un programa de la mujer maltratada, y después me llamaron por teléfono, fuera del aire, y me comentaban tantas situaciones que ya se estaban viviendo en el mundo y en nuestro país de mujeres que eran maltratadas, violentadas, abusadas. ¿Cuánto trabajo para hacer con las mujeres? Qué bendición tenemos cuando respondemos a ese llamado
del Señor. Pero el Señor tiene que preparar nuestro corazón para no pasar juicios de valor, así como lo hizo también el Señor cuando nos habla aquí en Juan capítulo 4 sobre la mujer samaritana. Quisiera terminar con la reflexión de esta palabra. Dice, hablando de Jesús, salió de Judea y se fue una vez a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Qué tremendo este pasaje de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es evidente que hubo mucho más en este relato, ¿no? De lo que nos cuenta aquí, de lo que se registra aquí en la palabra. Hay pocos relatos que muestran tanto de la humanidad de Jesús como en este pasaje. Nos muestra el carácter de su humanidad. Alguien que se sentía cansado y que también debía proseguir. Nos muestra la calidez de su compasión, su amabilidad. La mujer había encontrado a alguien que no era un juez, sino un amigo. Alguien que no condenaba, sino que comprendía. La mujer había podido abrir su corazón al extranjero. ¿Cuán dispuestas estamos nosotras, mis queridas hermanas? ¿Cuán dispuestas estamos como Jesús a escuchar a otros sin pasar juicios de valor, sin preconceptos, sin prejuicios? Y tener ese amor que proviene de Dios, ese amor sin restricciones, ese amor sin limitaciones, es el que se tiene que generar en nuestro corazón. Y la mujer aquí levanta barreras, porque judíos y samaritanos no se trataban. Los samaritanos se habían mezclado con los asirios después del imperio, ya no eran la raza pura. Pero Jesús rompe barreras. Jesús rompe barreras culturales, prejuicios de sexo, de raza. Mis hermanas, los rabinos de la época estrictos prohibían que un rabino, un maestro, saludara a una mujer en público. Pero Jesús rompe esas barreras. Para Jesús, la ética es el amor. Ya que vimos al Hijo de Dios que está cansado, que está sediento, que está compadeciéndose, tratando de mostrar a través de su testimonio, no con palabras, sino con hechos, con acciones, su amor a la humanidad. Esa actitud de vida que no marginaba, que no subestimaba, que no discriminaba. Mis hermanas, el mundo y la sociedad donde nosotros vivimos levanta barreras, tiene prejuicios, tiene los valores tergiversados, pero Cristo nos dejó ejemplo de servicio y Él revolucionó el ámbito de las relaciones humanas. Él revolucionó el ámbito de las relaciones humanas. Como nos relata en Filipenses, Cristo se despojó, se vació de sí mismo y tomando esa forma de siervo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
Y nosotros tenemos que vaciarnos de todo eso para poder ser llenas del amor de Jesús, para poder ser llenas y plenas también con esa llenura del Espíritu. Y en el versículo 10 Jesús responde a la mujer que le pregunta en el versículo 9, ¿y cómo es que tú eres judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Mis hermanas, el don es un regalo divino. Había una conexión entre el agua viva y el espíritu. En el corazón humano hay una sed de algo que solamente Jesucristo puede satisfacer. Y después los versículos siguientes, el Señor menciona que el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El que bebe del agua que yo le daré. Tenemos que acercarnos a esa fuente de vida, tenemos que acercar a las personas a esa fuente de vida que es Jesucristo, a esa fuente de poder, de esperanza que transforma, que quebranta, que restaura. En el versículo 16, me parece un versículo clave, ¿no? Un versículo clave aquí en el pasaje. Porque el Señor le pregunta, ve y llama a tu marido. Jesús la confronta con su realidad, la confronta con su situación, pero no para pasar ningún juicio de valor. Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Sí lo sé porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, le dice el Señor. Entonces, mis hermanas, podemos ayudar a las personas a presentarse delante del Padre y a poder contarles su debilidad, ayudarles a abrir su corazón, porque siempre el Señor va a estar comprendiendo en su amor y en su misericordia a todas las personas, sea cual fuere las circunstancias que han atravesado. Contarle de nuestra debilidad, abrir nuestro corazón sinceramente y no tapar, ¿no? O simular que todo está bien. A veces le preguntamos a las personas, ¿cómo estás? Y dice, todo bien, pero no está todo bien. Ayudarles y confrontarlas con la realidad que estaban viviendo. Hay solución, hay solución. Muchas chicas jóvenes también, en un tiempo he atendido que se querían suicidar. Recuerdo una chica que había tomado pastillas, 19 años, y fui a verla al hospital. Y ella me contó su situación y por qué había hecho eso. Y yo le dije, la muerte no es la solución. Cristo es la vida. Sos una mujer joven, tenés un montón de posibilidades por delante. Tenemos que ofrecer esa agua viva que es Jesucristo. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el impedimento? La religiosidad, el legalismo, la vergüenza, la apariencia. El Señor se revela en el versículo 26, ya para terminar. Dice, para mí que debe ser un maestro, porque me dijo todo, me reveló todo. La mujer estaba contenta de que este hombre, Jesús, la había comprendido en su situación. Yo soy el que habla contigo. Y en el versículo 28, la actitud de esta mujer fue dejar todo, fue movida a la acción, fue movida al servicio. Mis hermanas, el Señor derrama dones de nuestras sanidades. Y muchas veces el compromiso, como veíamos en estos testimonios, es servir al Señor, seguirle a Él, involucrarnos en su obra, movilizarnos a la acción. Y ella volvió a la ciudad para comunicar lo que había vivido en el pozo junto a este hombre que le había comprendido y escuchado con tanta compasión y amor. Un tiempo nuevo para su vida, seguramente. Un tiempo nuevo para su vida, una hacedora de diferencias, acercándose a los demás y contando las maravillas de Jesús. Me impacta este pasaje y creo que nos desafía, mis hermanas, a tener la misma actitud que tuvo Jesús cuando nosotros encontramos a personas que están sufriendo, que han sido desvalorizadas, descalificadas, poder tener esa compasión
que ha tenido el Señor, que el Señor ponga esa compasión en nuestro corazón para poder ayudarlas, para poder sacarlas de esa situación, para poder elevar su autoestima, su valía, que son personas dignas y amadas por el Señor. Mis hermanas, tiempo de cosecha, tiempo de siembra y tiempo de cosecha, de alzar nuestros ojos y mirar los campos porque están preparados, están preparados. Tiempos buenos para siembra y grandes cosechas. Ya todo está preparado para desarrollar los dones que el Señor nos ha dado. Que esta palabra, mis hermanas, sea el motor y estos testimonios sean el motor en cada una de nosotros, que encienda en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor nos impulse a seguir trabajando para su honra y para su gloria y ver el fruto de lo que estamos sembrando en este tiempo, de esperanza, de amor, de cuidados, de restauración, que el Señor use nuestras vidas para su honra y para su gloria. Que el Señor las bendiga, bendiga a cada uno de ustedes y gracias por este tiempo compartido. Dios la bendiga, mis hermanas.